Entramos en materia, ya sabéis que periódicamente hablamos con el psicólogo Enric Bay sobre nuestra salud mental. Nos tenemos que cuidar. Y hoy abordamos un tema que creo que es muy importante, nuestro diálogo interno. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Qué tal, Enric? Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer aquí estar de nuevo, Arantxa. Bueno, lo primero que tenemos que preguntar es ¿qué es el diálogo interno? Pues mira, todos hablamos con nosotros mismos, ¿cierto? Tenemos más de 50.000 pensamientos. El otro día leí un estudio de Harvard que decía que teníamos y tenemos más de 50.000 pensamientos. Entonces, el diálogo interno es el cómo nos hablamos. Y siempre nos hablamos antes o después de hacer una acción. Entonces, los pensamientos generan unas emociones y esas emociones unas acciones. Cuando nos sentimos, por ejemplo, o tenemos una emoción, yo hago una clasificación de emociones agradables o desagradables. Por ejemplo, agradables podríamos entender como felicidad, alegría, bienestar, y desagradables, tristeza, irritabilidad, agresividad. Es porque se han activado a través de unos pensamientos. Y esos pensamientos son el cómo nos hablamos. Yo estaba leyendo unos estudios también esta mañana que dicen que el mayor porcentaje de los pensamientos que tenemos a lo largo del día, un 80%, son negativos. Así es, son negativos y de hecho empezamos a debatir con nosotros mismos a través de lo que se llaman micropensamientos. Micropensamientos que normalmente suelen ser, como decías, negativos. Frases como se están burlando de mí, soy tonto, no lo voy a lograr. Este tipo de pensamientos que son como unas afirmaciones como muy fuertes que uno va elaborando y va haciendo ese diálogo interno. Y es muy tóxico, es muy hostil. Yo creo que todos deberíamos, los que están en casa también, hacernos una pregunta, ¿no? ¿Con quién hablamos más cada día? Podemos decir, con mi pareja, con mis padres. No, la respuesta es con nosotros mismos. Tal cual, me gusta muchísimo ese ejemplo, ¿no? Y además también podríamos añadir, ¿verdad que seríamos incapaces de ahora en esta mesa, si tuviésemos un compañero, de insultarle, decirle que todo lo hace mal? Pues lo mismo hacia nosotros. Entonces es muy importante. Y quiero también darles bueno, pues una orientación a nuestros espectadores porque tenemos una clasificación en 4 tipos de diálogos internos. ¿Te parece que vamos a empezar por el primero? Bien, el primer diálogo interno negativo es el diálogo ansioso. De hecho, son frases, las podemos identificar como ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y si no formo pareja? ¿Y si esto me sale mal? Son preguntas hipotéticas, respuestas catastróficas. Siempre. Siempre, siempre. Y entonces lo podemos identificar con ese estado de tensión y de nerviosismo constante. Por otro lado, tenemos el diálogo autocrítico, que es cuando esto inconscientemente una mamá o un papá siempre nos ha criticado y eso se refleja en la etapa adulta con frases de me equivoqué otra vez, todo lo hago mal, se fijan siempre en los errores, es como un diálogo muy negativo, obviamente, y muy hostil. Eso significa que es algo que hemos asimilado en nuestra infancia, ¿no? Y que al final hace que nosotros nos hablemos a nosotros mismos de manera negativa, ¿no? Así es, es alguna frase que nos ha bueno, pues colado o está muy presente desde etapas muy tempranas, que eso se va alargando y genera ese tipo de reflexiones. Por otro lado, tenemos el diálogo víctima, que es cuando esas personas que dicen a mí me pasa todo, haga lo que haga, está mal, me es muy difícil, no puedo con nada. Y entonces es como la persona entra en una espiral bastante complicada. Podemos reconocer, a todos a lo mejor los que están en casa, han venido a la cabeza gente que conocemos y que es así, ¿no? Que es la víctima de todo, que al final agota un poco también al resto. Sí, aquí, claro, si la persona no es consciente, ha monopolizado todo su diálogo con este tipo de frases y succiona mucho la energía, ¿no? Porque, claro, el diálogo constantemente es el mismo, ¿no? Y por último tenemos el diálogo perfeccionista, que son aquellas personas que dicen tendría que haberlo hecho mejor, sí, pero es una frustración constante, siempre está.
Entonces, claro, aquí es un nivel de perfeccionismo tan alto que nunca es suficiente. Todos tenemos parte de toda esa clasificación que has hecho, ¿no? Aunque nuestra salud mental, digamos, esté más o menos equilibrada, ¿no? Porque 100% equilibrados yo creo que ahora mismo en esta sociedad en la que vivimos no somos nadie. Todos tenemos un poco de ellas, ¿no? De vez en cuando. Sí, vamos a ver, a no ser que nos lo trabajemos en psicoterapia, que vamos identificando este tipo de pensamientos, que ahora quiero dar alguna pauta para que también los espectadores lo trabajen, pero efectivamente, decía un psicoanalista argentino que venimos fallados de fábrica, ¿no? Al mundo. Todos tenemos un poquito de cada. El problema es cuando ese cada o ese poquito se convierte en una constante y nos influye en el día a día. Entonces ahí debemos de parar e intentar hacer todo lo posible para gestionarlo. ¿Qué podemos hacer? Has dicho que nos ibas a dar unos trucos para entendernos, ¿no? En este aspecto. Así es. Primero, hay que pensar, ¿qué me digo a mí mismo? ¿Puedo cambiar este tipo de diálogo? En ocasiones, insisto, vamos en ese piloto automático y hacemos unas autoafirmaciones tremendas. Cuando una persona dice, uy, este lugar me genera mucha tensión, no es el lugar, es la interpretación que tú haces del lugar que te ha generado una emoción. Entonces, tenemos que un poco poner el foco en esos pensamientos. ¿Estoy hablándome positivamente? ¿Qué es lo que puedo hacer? Como decía, son las situaciones, no los pensamientos. Entonces, cuando nos venga un pensamiento negativo, podemos utilizar el recurso de el pero y buscar algo positivo. Esto lo trabajamos mucho en consulta. Por ejemplo, el otro día un paciente me decía, no encuentro ahora mismo trabajo, pero estoy haciendo todo lo posible por encontrarlo. Otra persona me decía, no tengo pareja, pero estoy trabajando en mí. Entonces, eso es muy importante para, precisamente, cambiar ese diálogo interno. Cambiar un poco los peros, ¿no? Porque los peros de nuestro día a día suelen ir acompañados de algo negativo, ¿no? Darle la vuelta. Me está pasando esto, pero... pues lo que tú dices, ¿no? No tengo pareja, pero me estoy centrando en mí, estoy trabajándome, que al final soy mi compañía diaria. Sí, así es. El otro día un paciente me decía, no he aparcado, me decía, estoy enfadado, no he aparcado donde yo quería, pero al menos he aparcado, ¿no? Esto es una corriente dentro de la psicología que ya lo decía el norteamericano Martin Seligman, que se llama optimismo inteligente, que es cuando uno reconoce esa realidad, pero hace todo lo posible por gestionarlo. Es que a veces el tema de aparcar nos fastidia ya todo el resto del día y eso no lo podemos permitir, ¿eh? Tenemos que no podemos dejarnos que entre la negatividad desde primera hora de la mañana. A veces anticipamos sucesos que no tienen por qué suceder. Digo a veces, pero en realidad es muchas veces y casi nunca suceden así, ¿no? Como los tenemos en la cabeza. Sí, porque tenemos ese mecanismo de defensa que es anticiparnos para poder controlar una situación que no podemos controlar. Es un mecanismo de defensa. Entonces sí que es cierto que nosotros los psicólogos decimos que aparecen las distorsiones cognitivas, que son los pensamientos que están muy presentes. Y mira, si me permites, hay tres, básicamente. El primero es el pensamiento de la adivinación. Es cuando el otro dice, no, esto lo está haciendo por esto, por esto, por esto. O seguro que al otro le estoy cayendo mal. Otro tipo de pensamientos es el pensamiento dicotómico, o todo o nada, o blanco o negro, o estás conmigo o contra mí. Y un tercer tipo de pensamientos es la catastrofización, ¿no? Que es cuando nos ponemos siempre lo peor. Es terrible, es horrible, es muy difícil. Entonces es importante ser conscientes que es un mecanismo automático, pero lo podemos redirigir, como decía, intentando buscar esa parte un poquito más positiva. ¿Cómo podemos mejorar? Ahora que hemos conocido las claves de que al final somos negativos habitualmente en nuestro diálogo interno. Primero, siendo consciente de este mecanismo, que es un mecanismo natural, no estamos locos, no tenemos ningún problema, sino es un mecanismo automático. Segundo, cuando tenemos un tipo de emoción, son por las interpretaciones o pensamientos que nosotros tenemos. Y tercero, por ejemplo, utilizar estos recursos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Preguntarse precisamente, como decía, si esto, bueno, ¿qué alternativas tengo a este pensamiento? O el ejercicio de
el pero y buscar algo positivo. Yo lanzo ya esas ideas para que lo puedan practicar. Esto del pero me gusta y yo creo que lo podemos empezar a aplicar todos desde ya mismo. Vamos a intentar ser más optimistas, más positivos y sobre todo hablarnos bien, que nos exigimos demasiado. Sí, hablarnos con compasión, ¿no? Y también con un poquito de flexibilidad. Como decía, ¿verdad que seríamos incapaces de hablarnos a nuestros seres queridos de una forma mala y hostil? Pues lo mismo hace nosotros. Hay que intentar entrenarlo, que seguro que va a ir mejor. Y si necesitamos pedir ayuda, que Correcto. es fundamental y es una barrera que estamos poco a poco logrando derribar. Muchísimas gracias, Enric, como siempre. A ti, Arantxa. Vamos a hablarnos todos mucho mejor.